Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a leer las primeras páginas de Sodio, que es la última novela de Jorge Concilio que acaba de salir en febrero. Está buenísima. Me encanta, es una de esas novelas hipnóticas, ¿no? Que uno lee y no puede parar. Así que se lee rapidísimo. Lo cual es una ventaja, pero también una desventaja, porque cuando se lee rapidísimo uno siente que se le va acabando. Así que está buenísimo como ejercicio casi de mindfulness, detenerse en ciertos pasajes y bajar la velocidad y decir, uy, acá me voy a quedar disfrutando de esta prosa hermosa de Jorge Concilio. De todas las magias que nos propone este relato lleno de aguas donde fluye todo tipo de cosas, los sentimientos, la imaginación, el amor, la música, los deseos, el contacto con el cuerpo, las preguntas sobre el cuerpo. Bueno, se las voy a leer, les voy a leer unas páginas, ¿no? Obviamente no les voy a leer toda la novela, les voy a leer unas páginas y ustedes mismos me dirán cómo les resuena, cómo es experimentar la prosa de Jorge Concilio. Sodio, de Jorge Concilio. Tenía una ceja más gruesa que la otra, y cuando el asunto era grave la arqueaba. Con ese gesto, distinguido a primera vista, subrayaba su inteligencia y casi sin proponérselo su autoridad. Amanda, mi madre, era imbatible. Se plantaba rígida, con la frente en alto y miraba desde su torre. Entonces nosotros, para esquivar su terrible atención, nos ocupábamos de cualquier asunto. Mi padre, por ejemplo, tosía, se mordía una uña o se frotaba los ojos como si de golpe tuviera sueño. Improvisábamos estrategias con cierta resignación, por anticipado nos sabíamos vencidos. Amanda era dentista. Odiaba la palabra odontóloga y trabajaba en 2 dispensarios. En uno atendía a chicos, pero su interés estaba en otro lado. Le apasionaba la Segunda Guerra Mundial. Y cuando tenía tiempo, por lo general en verano, en las larguísimas tardes de verano, pintaba bastidores con acuarela. Como todos, era contradictoria. Amaba la cultura física, pero no movía un músculo. Valoraba más el esfuerzo que el talento. Por nada del mundo admitía la posibilidad del error. Se enojaba todos los días rigurosamente. No gritaba ni hacía escándalo. Clavaba la mirada con esas cejas desparejas que tenía. Era un gesto severísimo. Daba a entender que no era ella la que desaprobaba, sino algo anterior a su juicio, que no aceptaba réplica. Construyeron una muralla a nuestro alrededor. Afuera el mundo era imprevisible, hostil. Con Emmy, mi hermana, no nos quedó otra alternativa que organizar una vida puertas adentro, y creíamos en eso con resolución. La palabra clave era autonomía. Nos divertíamos como locos con juguetes simples. Cada uno tenía los suyos y compartíamos el espacio. De esa manera esquivábamos la soledad. Así, sin proyecto, casi sin darnos cuenta, nos volvimos dueños de casa. Teo nos cuidaba. Era angosta de hombros y se reía de todo. La recuerdo feliz, y esa particularidad, su aire despreocupado, también nos formó. Mi hermana y yo somos lo que somos, por nuestros padres, pero también por Teo. Preparaba tartas de verdura, zapallo y espinaca. Después nos servía un bol de arroz con leche. Mi hermana lo rechazaba siempre. A mí me daba lo mismo comer una cosa que otra. Teo jamás nos retó. Era la persona más buena que conocí en mi vida. Su actitud clásica, beso en la cabeza. A veces mirábamos televisión con ella, programas infantiles. Teo se reía a carcajadas. No le gustaban las bebidas calientes. Las tardes de invierno se paraba frente a la ventana de la cocina, la mirada fija en un punto, y soplaba con delicadeza su té digestivo. Un verano,
Yo tendría unos 10 años. Mis padres nos anotaron en un club a mi hermana y a mí. Nos resistimos, pero fue en vano. Nos dejaron a la mañana y nos pasaban a buscar a la noche. Exhaustos, muertos de hambre. Cambio radical. Ahora el mundo, el intercambio con el mundo era clave para nuestro desarrollo físico e intelectual. ¿A quién discutirle? Las palabras de los mayores suelen funcionar como mandatos. «Hagan caso», gritaron. Las clases de natación las daba un hombre parecido a un buey. Se llamaba Leonardo Del Vecchio, como el millonario italiano. Andaba en una Gilera 200 y se ponía cascos con visera y camperas de cuero. Los fines de semana, Del Vecchio solía irse en moto a la costa con algún amigo. Una vez, él y uno de sus acompañantes pararon en Dolores. Comieron asado a la sombra de un sauce. Después metieron la nuca bajo un chorro de agua, tomaron aire y siguieron camino. En el kilómetro 249 empezó a fallar una de las motos. El desperfecto fue insalvable. Se interrumpió el viaje. Pasaron la noche a campo abierto. El repuesto llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Del Vecchio era meticuloso con sus relatos. Y ese exceso, la abundancia de detalles, los hacía inolvidables. Escucharlo era una experiencia única. Lo cotidiano, para él, era excepcional. En eso radicaba su secreto. Del Vecchio, narigón, patilludo, cara de prócer, San Martín en los billetes de 5 pesos. Mi padre hablaba poco. La competencia mueve el mundo, decía. Idea rústica pero verdadera. La rivalidad y el beneficio como eje del dinamismo. La competencia, repetía. Procesé esa idea y ahora la reformulo. Los vínculos humanos son transaccionales, sin excepción. Lo pienso. Soy adulto. ¿Tengo alternativa? Varias veces la experiencia con su barbarie me corrigió el punto de vista. Un golpecito en la mano como castigo por tocar algo indebido. Así se marca la falta, el lapsus. Olvidé por completo la maquinaria de la infancia. Los años se acomodaron unos sobre otros como la grasa en el abdomen. Dobleces, fuelle. Durante la adolescencia el espíritu gregario, no el mío, el de los otros, me mantuvo con vida. Durante años no pasaba nada y de golpe en un mismo día las cosas se encadenaron y todo se viene abajo. Un jueves mi madre llegó distinta del dispensario, con algo en la cara como un asombro que le agrandaba los ojos. La piel de los párpados tensa, tensísima, daba la impresión de que en cualquier momento iba a ceder. Entró decidida y se acomodó el pelo con una mano. Después hizo un gesto insólito. Dobló los labios como si la gravedad los venciera. Y esa tontería, esa nada, la convirtió de un momento a otro en una vieja. Como era enormemente perceptiva, descubrió el cambio en el reflejo de nuestros ojos. Estábamos mi hermana y yo, mi padre siempre ausente. El terror le heló la sangre. Pero como no se entregaba fácil, activó enseguida un descomunal sistema. Neutralizó la rigidez y detuvo en segundos el declive. Después endureció la mirada, sacudió la cabeza. Con ella no iban a poder. Una tragedia de las mínimas. Duró lo que un estornudo. Su malestar tenía 2 razones. La primera, una discusión con la jefa más odiada. La segunda, haber sido testigo de un accidente. Alguien había caído de un 5º piso. En la cena contó estos hechos, pero en realidad lo que hizo fue enumerar sus actividades del día, puntualmente. Así era ella, mi madre. Mejor ignorar lo que nos afecta. Pensar lo indispensable,
variar de rumbo. A esto se abocó con cuerpo y alma. Tenía una destreza única. Les cambiaba el sentido a las palabras. Las frases que armaba, como es obvio, tenían otro significado. Y esta noción, este nuevo concepto, era inestable. Su definición variaba con las circunstancias. Interpretar a mi madre resultaba imposible. Aquella vez, por ejemplo, nos dijo sin decirnos que había decidido cambiar de ciudad. ¿Nos mudamos?, preguntó Emi, convencida de haber entendido mal. Ya mismo. Lo antes posible, respondió mi padre. Nos va a venir bien a todos cambiar de aire. Mi padre trabajaba en un banco. A la semana de aquel episodio pidió el traslado e insólitamente le salió enseguida. Antes del año estábamos en Mar del Plata, en un chalet a 10 minutos del puerto. La realidad no se predice, le gustaba decir a mi viejo. Yo tenía 11 años y estaba desesperado. Cambiaba de escuela. Repito, cambiaba de escuela. Además, los pies me habían crecido una barbaridad, ahora calzaba 43 y mi hermana Emi no hacía más que hablar de las cosas que se perdía de vivir. En la costa, mi viejo fue otro. Se dejó una barba que le enmarcaba la boca y le resaltaba los ojos. Era un Conrad de cabotaje. Nos llevaba a la escuela en auto, a primera hora, todas las mañanas. Yo viajaba adelante, mi hermana callada, ausente, en el asiento de atrás. Teníamos una Rural Bordeaux con paragolpes de metal. A mi hermana, indefectiblemente, se abría el mar con inmensidad. A mi derecha, indefectiblemente, se abría el mar con inmensidad. Durante aquellos viajes escuchábamos la radio como si fuera un rito. Del parlante salía una mezcla de música, voces y ruido. Siempre pasaban las mismas canciones. Era una de las pocas felicidades del día, el consuelo de la repetición. Con sus compromisos comerciales, las emisoras certificaban nuestra estabilidad emocional. Iba a una escuela que de afuera parecía una fábrica. Miraba a mis compañeros desde una enorme distancia, desde una nube. Yo estaba fijo en el pasado, en un pasado a mi medida, diseñado con todo lo necesario para perdurar. Me entusiasmaba la idea de la reedición de mis mejores momentos. ¿Por qué no podría suceder? Hay un modelo cosmológico. El universo es cíclico. Mi vida no sería una excepción. Pensaba, todo es cuestión de tiempo. Uno se entusiasma con lo que puede. Me decía, hay que estar a la altura de las circunstancias. La cabeza se me iba en todas las clases, en particular en la de matemática y en la de física. Las mañanas corrían lánguidas y yo pensaba en cualquier cosa. Mi rescate era el recuerdo de ese tiempo en el que ahora me enteraba había sido feliz. Teníamos gimnasias los martes a las 3. Íbamos a un club del centro. La escuela terminaba a la 1 y yo me refugiaba en uno de los bares de la ciudad que se llamaba El Pasillo. Estaba frente al Hotel Provincial. El mozo, un tal Nelson, había sido 12 años guardavidas de la Perla. Un día se compadeció, mi cara de desolación habrá sido evidente, y me invitó a entrenar. «Venite al natatorio», dijo. Usó esa palabra, natatorio. A la semana empecé, lunes, miércoles y viernes de 16 a 18. Nadaba crawl y espalda. También trabajé la patada de mariposa. De un día para otro, me transformé en deportista, que es igual de absurdo que convertirse en astronauta. Lo sentía al caminar cuando movía los brazos o giraba la cabeza. La pileta me dio más de lo que esperaba. Salía con la sensación de haber visitado el paraíso. El agua era algo difícil de entender. Se presentaba como una irrealidad. Nelson me miraba cuando yo pataleaba.
Decía que tener los pies grandes me daba velocidad. Antes de que terminara el año me había anotado en 3 torneos. 2 los gané y el tercero salí segundo. Mi madre, en esa época, se teñía el pelo de rubio platinado. En las carreras, cuando sacaba la cabeza para tomar aire, distinguía su melena blanca en medio del público. Era un faro. Me distraía y orientaba al mismo tiempo. Un día falté a la escuela. Me compré unas pastillas Halls de menta, un paquete de Derby y un encendedor. No había fumado en mi vida, pero creí distinguir en los que lo hacían una resolución absoluta y pensé que si los imitaba podría alcanzarla. Los fumadores sabían qué era lo que querían y sobre todo cómo lograrlo. Había una destreza en el movimiento de sus manos. Era un acto que expresaba manejo del placer, distinción, gracia, administración del tiempo, resolución o, más precisamente, autonomía. Prendí mi primer cigarro frente al mar. 2 pitadas y lo tiré, me pareció espantoso. Sentí gusto a metal y a tierra al mismo tiempo. La frustración fue tan grande que descarté el paquete y pensé que lo que acababa de sufrir era una muestra de mis limitaciones. Al fin y al cabo, un rasgo de personalidad. Soy flojo, me dije. Lamenté el hallazgo profundamente. Con desesperación volví a nadar. Tuve la certeza de que esa actividad me iba a hacer bien, o mejor dicho, que era la única ocupación que podía ofrecerme algún beneficio. Nelson habló con mis viejos y me anotó en una competencia provincial. Entrené todos los días. Me sentía más grande que el mundo que me contenía. Yo, con mis discretas habilidades, manejaba las cosas a mi antojo, y esa experiencia me confirmó en un rumbo. Incierto, es verdad, pero rumbo al fin. El segundo martes de junio, Abel Kramer, un compañero de colegio, accedió a explicarme trigonometría. Yo estaba más perdido que nunca. Saqué fuerza de donde pude y fui a su casa, que era muy lujosa. Tenía fondo y pileta. Creo que el padre trabajaba en astilleros o incluso él mismo era dueño de uno. Entré y lo primero que vi fue una chica que tocaba el piano como los dioses en un living inmenso. Al rato me enteré de 3 cosas. Una era la hermana menor de Kramer. 2, tenía un nombre excéntrico, Raiza. 3, practicaba una fantasía de Schumann. Con Kramer nos pusimos a estudiar en la mesa de la cocina. No duramos mucho. Cualquier cosa nos distraía. Salimos al jardín y nos estiramos al sol. Raiza también había abandonado su tarea. Ahora fumaba sentada en el pasto. Mi amigo me convidó un Marlboro y le dije que sí. El destino me ponía a prueba y esta vez no podía fallar. Agarré el cigarrillo entre el índice y el mayor y esperé a que me lo encendiera. Disimulé el asco todo lo que pude. El humo me raspó la garganta y bajó hasta los pulmones. Supe que no quedaba otra. Había que insistir. Pensé que más allá de lo que se diga, los vicios son definitivamente triunfos de la voluntad. Los años de la secundaria pasaron volando. Gracias a la mediocridad de mi entorno egresé sin problemas. Me había acostumbrado al frío, al viento del mar y a los cigarrillos mentolados. De golpe, los 5 amigos que había hecho se iban a estudiar a otra parte. La ciudad se vaciaba y, como si reaccionara al abandono, se cerraba sobre sí misma. Las calles y las plazas eran de nadie, y ese atributo, la más pura ajenidad, las volvía impasibles. Llegué a Buenos Aires y me sentí extranjero. Los edificios eran los mismos, ladrillo por ladrillo, pero también eran otros. Estuve un tiempo desconcertado. Evalué varias carreras hasta que me decidí por algo tradicional. Nunca tuve imaginación, me anoté en odontología.
mi madre feliz. En esa época ya sabía que el movimiento es vida, pero también que el tránsito debe respetar ciertos límites. Lo mío siempre tuvo que ver con los circuitos. Recorría los mismos lugares, las manzanas que rodean el hospital de clínicas y 2 o 3 cuadras de Villa Crespo, barrio en el que alquilaba un departamento. A veces, como si fuera un recuerdo de infancia, me venía a la cabeza cierta imagen de Mar del Plata, una construcción en la playa, cerca del faro, semi hundida en la arena y cubierta de grafitis. La carrera implicó algo de esfuerzo y mucha verticalidad. Un grupo de amigos me ayudó a estudiar, fui muy productivo. En aquel momento se me había alargado la cabeza, fue el primer cambio evidente de la adultez. Para disimular esa forma medio ovalada, el mentón casi me rozaba el pecho, me había dejado unas patillas largas que parecían branquias. Usaba camisas blancas impecablemente planchadas, que cuando empezaba a hacer un poco de calor despedían olor a almidón. No me costó conseguir empleo. Me contrataron en el mismo instituto en el que había trabajado mi madre. El director, el doctor Lacunza, un panzón de corbata siempre llamativa, cada vez que me cruzaba decía que jamás había conocido una persona más talentosa que ella. Y aunque sus palabras aludían al plano laboral, alcancé a distinguir en el tono de voz un esmalte de emoción que, a las claras, traducía en un vínculo de otra índole. Por supuesto, empecé a pensar en otros términos nuestra abrupta ida a la costa. En el instituto me encargaba de ortodoncia. Quería juntar plata para instalar un consultorio con un par de colegas. Uno de ellos tenía contactos para conseguir prepagas. Nuestra idea era prosperar rápido y con el menor esfuerzo posible. En esa época estaba sentado en una felicidad tan elemental que no me alcanzaba ningún revés. Mi padre en la costa había condensado su pensamiento. Ahora, para él, la comida, el pan concretamente, era metáfora de todo. Buenos Aires me trataba bien. Nadaba 2 veces por semana, compraba comida hecha y dormía estupendamente. Había una pileta en la calle Paraguay que me quedaba de paso. Cuando salía de entrenar, tomaba un café en un barcito de Ascuénaga y entraba relajado, con el ambo sobre el cuerpo y olor a coco en el pelo, al instituto. Todo era simple en mi existencia. La logística de los días me resultaba placentera. Cumplía 8 horas frente al sillón, pero ni lo sentía. Cada tanto cruzaba al estacionamiento del Clínicas y fumaba como un gran señor. La brasa del cigarrillo se volvía un punto rojo y yo pensaba en lo bien que me estaba saliendo todo. Las personas que iban de un lado a otro en la calle parecían sensatas y metidas en sus asuntos. De alguna manera, ese automatismo las preservaba. Sin embargo, la resolución que mostraban en su andar se esfumaba apenas abrían la boca en el consultorio. Mi momento preferido del día era el atardecer. Fumaba el último cigarrillo y no sé por qué, y no sé si porque ya me faltaba poco para irme a casa, sentía que el aire se volvía cortante y definitivo. Un día, Raiza, la hermana de mi antiguo amigo Kramer, se presentó en el instituto. Hacía más de 1 década que no la veía. Había llegado a mí por recomendación de un conocido. Ortodoncistas como vos hay pocos, me dijo. Tenía una dentadura perfecta, pero quería corregir un diastema casi imperceptible. De un momento a otro nos sentimos cómodos. Hablamos de Mar del Plata y de Ariel, mi compañero, que ahora era dueño de un negocio en la avenida Luro. Ella, en cambio, se había dedicado al piano. Acaba de llegar de Europa. Por lo que contó, seguía la técnica de Mendelssohn. Tocaba con las muñecas alzadas para lograr un sonido redondo. Conservaba la misma mirada. La atención no coincidía con el objeto enfocado por los ojos, que yo había registrado la primera vez que la vi. Al igual que los peces, casi no pestañeaba.
Tenía boca grande y sonrisa gingival. El turno que había tomado era el de las 12:30, el último de la mañana. Después yo hacía un receso para almorzar. No pude resistirme y la invité a la cafetería. No quería interrumpir el flujo de la charla. Aceptó antes de que terminara de hacerle la propuesta. Raiza llevaba el pelo planchado y las uñas pintadas de rojo cereza. Cuando hablaba, sonreía. Disfrutaba los preludios de Chopin. Dijo que era el pianista más revolucionario y el más clásico, y los paisajes tropicales. Por esa razón, porque últimamente había decidido organizar su vida de acuerdo al placer, había aceptado dar una clínica musical en 2 ciudades de Brasil. Nos despedimos. Me quedó una sensación de frescura en el cuerpo. El mar, dije en voz alta. Pensé en Brasil. En mi última visita, una bahiana me había adivinado la suerte. Yo no había entendido el idioma, un portugués hermético, ni las predicciones. Oché, sangre en las venas. Usted no tiene destino, había dicho la mujer, para despedirme. Caminé hasta Pueyrredón y compré un atado de Marlboro. La humedad, eran exactamente las 14:10, hacía de Buenos Aires un pantano. En la puerta del instituto me sumé a una rueda de fumadores, había colegas y personal administrativo. Con el cigarrillo entre los dedos dije algo sobre el clima y largué una columna de humo hacia el cielo. Imaginé a Raiza frente al piano, y con algo que no sé si llamar intuición o capricho, percibí que esa mujer, a diferencia del resto del mundo, tenía un finísimo registro de sí misma y de su prójimo. Mi hermana Emi también se había venido a Buenos Aires. Estaba casada con un veterinario que trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos. Era un tipo raro, despedía olor a pollo. No era un vaho ocasional, sino una atmósfera. Tenía cierta materialidad que crecía de a poco. Vivían felices en Adrogué, en una casa grande, con 2 hijos varones, traviesos hasta la locura. Emi fue de rápida evolución. En 6 meses se convirtió en un satélite de su marido. Apagó su individualidad y sobrevivió como un ente que orbitaba en torno al veterinario. Igual que mi madre, amaba la Segunda Guerra, pero a diferencia de ella, mi hermana se detenía en curiosidades. Para Emi, esas rarezas que descubría en eternas derivas por internet eran erudición. A veces, muy de vez en cuando, algún que otro domingo, yo iba a almorzar a su casa. Soportaba como podía la embestida de mis sobrinos. El más chico me pisaba los zapatos y me obligaba a jugar con él. Emi hacía ravioles con salsa de champiñones, nuez moscada y pimienta negra. Durante la comida nos contaba sus hallazgos. Elijo al azar. Un general alemán confesó que prefería a los italianos como enemigos antes que aliados. Para vencerlos necesitaba 5 divisiones, para defenderlos 27. Con los años, las cejas se me pusieron igual a las de mi madre, una más gruesa que la otra. La metafísica de los padres, pensé. Recordé el gesto que hacía ella, que me llegó como una especie de revelación, y lo repetí. Arqueé la ceja más poblada para distinguirme. Son pequeños ademanes que en ciertas ocasiones producen cambios formidables. Fui materialista toda mi vida. Sin embargo, sería tonto negar la importancia de la energía en la confección del destino. Al tiempo de esta alteración, al de las cejas me refiero, recibí una noticia, una de las malas. Mi hermana se había enterado, se lo había contado el conocido de un conocido, que Leonardo del Vecchio, nuestro viejo profesor de natación, acababa de morir. Beatíficamente, infartó mientras dormía. La verdad es que el hecho me afectó poco y nada. Me acordaba muy seguido de Del Vecchio, pero era un afecto del pasado. Cuando Emi me lo dijo, hice un chistido de lamento en el teléfono y enseguida, como para despejarme la garganta, tomé un sorbo de café. Es hoy,
dijo Emmy. Lo velan en la calle Acevedo, hay que ir. Me negué. Tenía cosas que hacer y pocas ganas de moverme, pero ella estaba convencidísima. Empujó hasta que cedí. Veniste en taxi hasta el instituto, vamos al velorio, después te llevo a tu casa, le dije. La tercera vez que Raíssa vino al consultorio, me invitó a uno de sus conciertos. Es algo chico en el colegio de escribanos, aclaró, y me miró las manos como si fueran alhajas. Y se miró las manos como si fueran alhajas. Agendé la cita, miércoles a las 19. Esa tarde, en la sala del colegio de escribanos, Raíssa se sentó al piano con displicencia. Nada de lo que pasaba le importaba demasiado, ni la luz cenital, ni el público, ni el presentador. Yo me había puesto un traje moderno que usaba en contadas ocasiones y me dio la sensación de que todos me miraban. Al final de la función, cuando me acerqué a saludar, me encontré con Abel Kramer, que me abrazó con mucho cariño. Los vínculos de la infancia suelen ser eternos. A los 10 minutos habíamos recuperado la intimidad. Me dijo que se iban a la biela a tomar una copa y nobleza obliga, me invitó. No nos podés decir que no, exigió y le temblaron las mejillas. Nos sentamos al lado de una ventana por la que entraba el olor de la plaza. Pedí un martini seco con aceituna, copa que había visto en la escena de alguna película, y otra vez me sentí el centro de las miradas. Éramos 5 en 2 mesitas redondas. Uno de los tipos, creo que era un director de orquesta o algo así, empezó a hablar de la importancia de la mano izquierda en las composiciones de Schoenberg. Todo lo que decía me parecía estúpido. Raíssa estaba silenciosa e inmóvil a 1000 kilómetros de distancia. Tenía los ojos clavados en el ombú de Quintana. Lo usaba como un punto de apoyo de algún pensamiento y dejaba que el pelo le cayera sobre la cara. En ese momento vi algo que me llamó la atención. En su cuello de valquiria latía una arteria. Y ese dinamismo tan callado, tan recóndito, que ni ella misma notaba, se me presentó como una invitación, un llamado, algo extraordinario a lo que debía responder con velocidad y elegancia. Me asomé al cajón. Del Vecchio estaba como lo había conocido. Los años habían refinado su magnífica cara de prócer. El declive se notaba, sobre todo, en las arrugas que nacían en el borde de los ojos y se expandían sobre las sienes. El detalle me atrapó. Literalmente, no podía entender esa forma de la vejez. Me agaché y miré con cuidado. La piel era rosada, parecía delicadísima y las arrugas eran profundas, pero mantenían una tersura en el trazo. Un compás, podría decirse, que daba la idea de que eran fruto de un desgaste amoroso y sutil. Es el agua, el roce con el agua, me dijo un tipo que estaba a mi lado. Giré la cabeza. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Era un antiguo compañero de natación, otro alumno de Del Vecchio. Salimos a la vereda a charlar, las manos en los bolsillos, las solapas levantadas. El cielo estaba completamente cubierto, tanto que la calle parecía techada. Insólito. Me había quedado sin cigarrillos. Insólito. Mi viejo compañero fumaba la misma marca que yo. Casi no me acordaba nada de él. Lo había dejado de ver en la infancia, pero el tipo tenía noticias recientes sobre mí. Cada tanto hablo con tu hermana, me dijo. ¿Con mi hermana? Sí, hablamos cada tanto, repitió. Mejor no pensar, me dije. Era alto. Tenía un apodo de esos que usan las clases altas, Tony o Cuti o Facu. Sus proyectos eran concretos. Quería instalar una placa en memoria de Del Vecchio en la pileta que había sido su hábitat. Me negué a participar en la movida, pero esa vuelta al pasado, de la mano de mi hermana, de Del Vecchio y de Tony o Cuti o Facu, hizo que cambiara la mirada sobre el agua. Dejó de ser un hobby y pasó a ser un elemento que justificaba mi vida.
La audacia es un valor indispensable. Pensé, en un mundo simétrico, lo imprevisto brilla, siempre brilla. De golpe, supe que aquella noche en la biela iba a ser mi noche, la que quedaría en el recuerdo. Hay que hacer que algo cruja, pensé. Provocar, producir terremotos, plegamientos en la corteza terrestre. Raíssa Kramer se paró con 2 movimientos, desplazó la silla con la presión de su pierna, se acomodó el cuello del blazer y cruzó el salón. Iba al baño. Yo apoyé la boca en el martini, el labio superior hundido en la bebida. Fue una forma de que pasara el tiempo. Unos minutos. Necesitaba unos minutos. En el momento exacto me puse de pie. Atravesé el espacio con pasos largos. Tenía electricidad en el cuerpo. Me detuve en un hall frente a las puertas de los baños. Miré las letras H y M. Pasaron algunos segundos, no más de 15, y apareció Raíssa. No sé si la miré o no. No sé qué cosa habrá pensado. En ese momento, al recuerdo se le suma un ruido de losas que chocan. Es algo menor que se unió a la escena, y quizá por ese ruido fue que pasé a la acción, quién sabe. Lo cierto es que di un paso hacia ella, nada estaba previsto, y la besé en la boca, o para ser fiel a la verdad, medio centímetro por debajo de la boca. Sin embargo, la caricia dejó en claro su mira. Fue un beso torpe, por pudor o aturdimiento, que pese a su ligereza cifró un sentido. Le agarré la cara y me acerqué despacio para darle tiempo al rechazo. No sucedió. Reacción propicia. Extendió el brazo y me rodeó la cabeza. Me separé de sus labios y la miré a los ojos. Fue clave ese vaivén. Raíssa, dije con voz grave, y repetí, Raíssa. Se quedó en silencio, ocupada en descifrar mi intención. Después vino el cambio. Tomó distancia, me dio un empujoncito suave. Se recompuso el pelo y hubo una vaga violencia, súbita, increíble. Dijo, vuelvo a la mesa. Dio media vuelta y enfrentó el salón que a esa altura había tomado las dimensiones de la estepa rusa. En el agua, el cuerpo no pesa. Con la octava abrazada se activa algo y el nadador entra en estado primordial. Cuantas menos cosas me unan a la corriente, más fuerte va a ser la experiencia, pensé. El alumno de Del Vecchio, Tony, Cuti o Facu, organizó la salida. Consiguió el guía y procuró los equipos, flamantes, profesionales. Nos encontramos en un bar frente a la estación del Mitre, en Tigre. Era una noche fría de otoño. El coordinador discutía con la imagen que yo tenía de un buzo. Gordo, pelado, un poco visco. Pidió una tónica y se puso a hablar. Algo quedó en claro. Lo que íbamos a hacer era muy peligroso, una verdadera locura, y no se hacía responsable por lo que nos pudiera ocurrir. En este punto giré la cabeza y le hice un comentario a la persona que tenía al lado. Era una mujer. Hay cosas que uno tendría que esquivar, comenté. Ella, 40 años, nariz aguileña, respondió con un gesto. Pensé, cada uno escucha lo que quiere. Tenía un pañuelo estampado en la cabeza. Nos trasladamos en 2 camionetas hasta un recreo. Atravesamos un descampado y entramos a un galpón lleno de pertrechos náuticos. Nos pusimos los trajes de neoprene. El frío en ese lugar era terrible. Después subimos a una lancha que navegó por el Capitán. Iba a la deriva, o al menos eso parecía. Fueron 40 minutos por esa intemperie. Mi reloj de cuadrante fluo era espléndido. Arriba 3 estrellas, 3 o 4. Nadie decía palabra. La clausura era absoluta. El ruido del motor y las plantas, un contorno en la oscuridad, cortaban el aliento.
De golpe se oyó un pájaro y se movieron unas ramas. Fue la señal. La lancha obedeció y se detuvo. Nos calzamos los tanques y las máscaras. Había olor a río, a perro, a gasoil. El coordinador hizo una seña y nos tiramos al agua. Medio desesperados, nos atamos las muñecas con una soga larga, quedamos enlazados como cuentas de un rosario. Buceamos en absoluta oscuridad. Eso no se puede narrar. Era una ebullición, borboteos, sonidos de succión. El barro se pegaba a los trajes, a las antiparras, a todo. Cada tanto nos rozaba una lengua, peces, babas, reptiles, la más cerrada incertidumbre. El mundo es irremediablemente caótico, tiende a la divergencia. Pero cuando se altera cualquiera de sus variantes, se dispara la ilusión de que todo puede destruirse y organizarse otra vez de acuerdo a un sistema armónico. Eso me pasó con aquella ceguera brutal. Fueron unos minutos, 15, 20, pero algo me quedó. No sé cómo llamarlo. En adelante aprendí a vivir con esa dicha en el corazón. Raiza, extremidades largas, se movía como si tuviera todo el tiempo por delante. El viento soplaba a su favor siempre. A esa ventura, que era puro azar, le sumaba un ingrediente personal, su habilidad extraordinaria para tomar decisiones. En otras palabras, se libraba con elegancia de lo binario. Para ella, nada era blanco o negro, manejaba una amplísima gama de grises. En aquel momento vivía en la calle Laprida. Su departamento, espacioso y señorial, era parte de su herencia. Los padres habían sido generosos con ella. En el living tenía un piano Pleyel de 1/4 de cola. Y las cortinas que cubrían las ventanas, enormes paños de terciopelo, eran parecidas en espesor y gravedad a las del Teatro Olimpia de París. A los 2 días del episodio de la biela, Raiza tenía turno en mi consultorio. Vino con una pollera tableada y su mejor sonrisa. Trabajarle la boca me generó una confusión que controlé enseguida. De todas formas, durante la consulta conservé un estado de nerviosismo que se reflejó en mi voz, más aguda, alejada de la inflexión habitual. Raiza se divertía con mi circunstancia. Nada la afectaba, se movía ligera y con un dejo de malicia. Hizo 2 preguntas sobre odontología y noté que mis respuestas, demasiado formales, le parecieron ridículas. Me retraje. Hay que hablar menos, me dije. Reflexioné, discreción. Ante todo, discreción. Ella marcaba el pulso de la charla. Dijo como si nada: el miércoles hacemos un concierto en casa. Venite. Me corrí el barbijo. Aspiré el sodio que usaba para desinfectar la sala. Tocamos un dúo de oboe y piano de Haas, dijo. Haas, repetí como si lo conociera. Salgo con un alemán que adora a Haas, agregó, y me clavó la mirada en el mentón. Entendí. Lo supe, juro que lo supe, que los dos, por caminos diferentes, llegábamos a los mismos lugares. Me parece que voy a dejar acá. Eso fue Sodio, de Jorge Consiglio. Son solamente las primeras páginas, unas 40 páginas. Hay muchísimo más en esta novela, mucho, mucho más. Es una novela fascinante. Espero que tengan ganas de leerla, que la lean, que la disfruten tanto como la disfruté yo y que después me cuenten qué les pareció.